Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Un saludo a todos mis hermanos, en general, todas las iglesias, ¿verdad? Todos los hijos de Dios que hoy en día, ¿verdad? Hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Dios les bendiga, mis hermanos. Yo sé que muchos de ustedes se encuentran en diferentes lugares, ¿verdad? Y haciendo diferentes actividades. Desafortunadamente, todavía en Asia México, ¿verdad? Pues las cosas no se han dado tal cual para que las autoridades nos permitan nuevamente estar en la casa de Dios, pero seguimos nosotros transmitiendo la palabra de Dios a través de estos medios. Gracias le damos a Dios que en San Pedro y Yecapixtla pues los trabajos ya iniciaron, hemos estado trabajando ya compartiendo la palabra de Dios en ambos lugares y pues pidamos a Dios para que el Señor siga bendiciendo más esos lugares. También en Oaxaca, gracias a Dios que los cultos no se han parado y han seguido trabajando los hermanos, ¿verdad?, en Oaxaca, y pidamos a Dios para que Dios los bendiga, Dios los guarde y sea con cada uno de ellos, y ahí también, hasta ese lugar, Dios, ¿verdad?, la gracia de nuestro Jesucristo sobreabunda en la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Amén. Hermanos, gracias le damos a Dios, todos mis hermanos de aquí de San Mateo, la Vida Trinidad. Dios los bendiga, mis hermanos, un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Hoy, hermanos, domingo 23 de agosto, pues vamos a continuar con la escuela dominical, amén. Y para ello, hermanos, quiero invitarlos para que ahí donde está usted, doble sus rostros, cierre sus ojos, ¿verdad? Y hagamos una oración a Dios pidiendo que el Señor sea con nosotros, que nos ayude, nos guarde, nos guíe en este domingo por el Señor, amén. Oremos a Dios. Padre Celestial, en esta mañana gracias te damos, Señor, por la gran oportunidad que tú nos concedes. Cada día que pasa, Señor, no nos cansaremos de darte gracias, de agradecer todos los favores que tú nos has dado, de todas las bendiciones que tú nos das. Muchas gracias, Señor. Somos bendecidos de tu parte, Señor. Somos afortunados el tenerte en nuestra vida, Señor, porque has derramado grandes bendiciones en nuestra vida. Cada día nos muestras y manifiestas tu amor para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Aun cuando a veces, Señor, somos malos, aun cuando a veces, Señor, dudamos de ti, Señor, pero tú estás con nosotros. Te han manifestado los enfermos, te han manifestado las necesidades de cada hogar. Señor, muchas gracias, porque da la fortaleza, porque tenemos tu palabra, Señor, en nuestras manos y nuestra vida, y de esta manera, Señor, por eso, Señor, queremos tú estás con nosotros, y estás ahí y seguirás estando para ayudarnos, para fortalecernos y brindarnos de tu misericordia. Muchas gracias. Ha llegado el día domingo, Señor, en la cual hemos de escudriñar tu palabra, y donde cada, Señor, domingo escudriñamos tu palabra con el único propósito, Señor, de aprender más de tu palabra. En esta mañana, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guarde, nos llene de su misericordia, Señor, y de esta manera nos dirija para todo momento, y así de esta forma en mis labios también puedan ser dirigidos con tu Espíritu Santo. Confiando que esto debe ser así, te doy gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Vamos a iniciar con el Dios, hermanos, y quiero pedirles que abramos la palabra de Dios allá en el libro de los Hechos, en el capítulo número 22. Amén. Bien, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo número 3. Con la ayuda de Dios. Amén, hermanos. Si tiene bien ahí, como está usted, si ya se ha sentado, parado, si ya va a desayunar o está desayunando, gracias a Dios, porque pueden escuchar toda su familia la palabra de Dios. Voy a leer para ustedes y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celosa de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Amén. Si bien, hermanos, recordamos, ¿verdad?, que hemos venido estudiando el libro de los Hechos, y hace 8 días nuestro hermano, ¿verdad?, nos hablaba acerca justamente de la fe, acerca de esa fe tan grande que tenía, ¿verdad?, Abraham, y de esta manera, ¿verdad?, como hoy en día, como hijos de Dios, somos justificados a través de la fe por nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. No es por obras, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a continuar viendo parte de la vida de Pablo. Y si bien recordamos, hermanos, ya la habíamos visto, hoy vamos a ver acerca de la juventud de Pablo. Ya habíamos visto anteriormente acerca de que Pablo, como lo acabamos de leer aquí en Hechos, capítulo 22, versículo 3, Pablo es nacido en Tarso. Hagamos una remembranza rápidamente que desde mucho tiempo atrás, hermanos, los judíos, por diferentes circunstancias, ¿verdad? Siempre, en toda su historia, los judíos se han esparcido. En todo momento, en toda la historia, los judíos se esparcen. Van por diferentes lugares. Algo que es algo que tenemos que considerar de ellos y aprender de ellos, que son gente muy trabajadora. Gente que, lugar, ciudad a donde llegan, crecen, hacen crecer a la economía de un país y de alguna manera también la economía de ellos mismos. Son gente que establece donde llega negocios. ¿Por qué? Porque son gente muy trabajadora. No les gusta estar quietos, son gente que trabaja mucho. Bien, por eso entendemos que los padres de Pablo habían migrado hacia Cilicia, a Tarso, propiamente. Y el hecho de estar allá no era tanto por ir a buscar otro lugar, no, sino por cuestiones de trabajo, de negocio. Nos damos cuenta que el padre, quizá el hombre, su papá de Pablo, pues fue un hombre trabajador. Y en eso, por eso la palabra de Dios nos dice que Pablo hace referencia en una de sus defensas en Israel, hacia los judíos, hace su defensa y les dice que así como ellos eran celosos, él era celoso de la religión judía. ¿Por qué? Porque a pesar de que él había nacido en Tarso, a pesar de que tiene esa nacionalidad de haber nacido en Tarso, él, por ser padres judíos, él era un judío. Él era una persona totalmente estudiada y con el conocimiento de la ley. Y por eso en su defensa él les expresa, les dice que, verdad, de alguna manera él había sido criado en la ciudad y instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, y dice celoso de Dios. Entonces, vamos a ver, hermanos, que como todo, ¿verdad? Él nace, crece en aquella ciudad. Para ello, vamos a entender un poco que también, por ejemplo, todo varón judío, por ley tiene que estar establecido que tiene que tener un oficio, tiene que tener una actividad, algo que les ayude para que cuando ellos crezcan puedan desarrollar sus actividades. Esa es una cuestión que se tiene hoy por hoy en los judíos. Amén, hermanos. Entonces, vemos, y ya lo habíamos aprendido la vez pasada en la infancia de la vida de Pablo, que en la infancia de Pablo, ¿verdad? Los niños son enseñados desde su corta edad acerca del conocimiento de la palabra de Dios. Recordemos que hoy en día ya tenemos una sagrada escritura, la Biblia. Para la época en la que Pablo estaba, no tenían una Biblia, tenían las escrituras propiamente, tenían la ley. Y entonces, si ven la imagen como tal, desde su corta edad, conforme van avanzando, los niños son guiados a través de las leyes, de las escrituras. Para ellos, ¿verdad? La educación básica, esencial es eso, conocer las leyes, conocer la palabra de Dios. Pero llega un punto, hermanos, en las que de alguna manera ellos tienen que desarrollar y tienen que aprender algo nuevo, algo diferente, algo que les ayude, ¿verdad? A que cuando ellos sean adultos puedan rehacer sus actividades y tener un ingreso, una fuente, algo en la cual ellos puedan, ¿verdad?, hacer y de esta manera, ¿verdad?, crear, ¿verdad?, fuentes de trabajo o para ellos mismos una fuente de ingresos. Entonces, hermanos, vamos a darnos cuenta más adelante, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios nos enseña acerca de cómo ellos tenían que hacer alguna actividad. Recordemos, ¿verdad?, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él, en su infancia, ¿verdad?, nos dice la palabra de Dios que él aprendía de la palabra de Dios, tanto que hubo un momento, ¿verdad?, en la que él se quedó en el templo, en una de las idas que habían ido a Jerusalén a celebrar la Pascua con sus padres, ¿verdad? Al regreso, pues a Nazaret, nuestro Señor Jesucristo se quedó en el templo y cuando sus padres regresaron a buscarlo,
pues simplemente lo encontraron, ¿verdad? Hablando de la palabra de Dios con los fariseos, con los maestros de ahí del templo, ¿verdad? Entonces, eso era ¿por qué? Porque los niños aprendían a su corta edad. Posteriormente nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo también aprendió un oficio de José, y ese oficio era la carpintería. Entonces, ya ese oficio lo vemos cómo lo desarrolla en la etapa de su juventud de nuestro Señor Jesucristo. Pues algo, ese era lo que tenía que suceder, lo que tenía que hacer cada niño, cada varón. Entonces, vamos a ver ahora la parte del oficio que tenía que aprender, o que tuvo que aprender San Pablo. Amén. Entonces, algo similar, así como la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en la que el oficio de nuestro Señor Jesucristo fue el aprender la carpintería, Pablo también aprendió un oficio, y el oficio que aprendió Pablo, nos dice ahí, es confeccionar tiendas o carpas. Vamos a ver lo que nos dice el libro de los Hechos, su capítulo número 18, versículos 1 al 3, con la ayuda de Dios. Amén. Y la palabra de Dios, leo para ustedes, dice así: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como fue del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Amén. Bien, hermanos, aun cuando la palabra de Dios, y aún en las investigaciones que se hacen de los eruditos, de los historiadores acerca de la vida de Pablo, no nos da mucha información de historia, no nos arroja mucha información acerca de la juventud de Pablo. Sin embargo, dada la circunstancia de cómo era la vida de los jóvenes judíos, vemos que Pablo en su juventud aprendió un oficio, que justamente por esa razón, ¿verdad? Su padre había viajado hacia Tarso para hacer un negocio de tiendas. Era un hombre de negocios, su padre. Y es ahí donde precisamente Pablo aprende el oficio de confeccionar tiendas, tal como nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? El oficio de estas personas era el hacer tiendas. Entonces, durante la juventud de Pablo, entendemos que Pablo se dedicó a hacer tiendas. Y eso es lo que hacía, a eso se dedicaba Pablo. Pero había algo más allá en el corazón de Pablo. En el corazón de Pablo no tan solo estaba el hacer tiendas. Desde el momento en que Pablo, recordemos que Pablo hasta cierta edad estudió allá en Tarso, pero hasta cierto punto Pablo decide viajar hacia Jerusalén para estudiar la palabra de Dios, para estudiar acerca de la ley de los profetas. Entonces, él tuvo que hablar con su padre y decirle: Padre, yo tengo que ir a Jerusalén a estudiar, porque el oficio que he aprendido de tiendas, ok, es excelente, lo puedo hacer, pero había algo más allá en el corazón de Pablo. Él quería aprender más acerca de la palabra de Dios, y de esta forma también llevar la palabra de Dios, también compartirla con diferentes personas. Él no sabía, desde ese momento no sabía de qué manera iba a compartir la palabra de Dios. Lo que sí era un hecho de que Dios desde ese momento lo había escogido para predicar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios. Entonces, no hay más información acerca de la juventud, pero sí podemos darnos cuenta de la importancia que tiene que ver cuando Dios está ahí en la etapa más difícil de la vida del hombre, que es la juventud, en la que el hombre tiene que tomar decisiones que lo van a marcar en toda su vida. Decisiones importantes para su vida, en que qué va a hacer en el futuro. ¿Se va a dedicar a hacer alguna actividad o va a desarrollarse en el camino de Dios, al servicio de Dios, o qué es lo que va a hacer? Entonces, es un punto importante en lo que es indispensable que
como padres, consideremos lo que queremos de nuestros hijos. Amén, hermanos. Bien, hermanos, vamos a considerar algunos puntos importantes acerca de esta parte esencial. 1. Tarso era un lugar, un centro comercial, un lugar donde había cantidad de mercado. Todos los hombres de aquella época, muchos de esos hombres, acudían a Tarso a hacer justamente comercio. Justamente por esa razón, Pablo, ¿verdad? El padre de Pablo debió haber viajado a Tarso con su esposa y allá es donde nació Pablo. ¿Por qué? Porque era un hombre que hacía negocios, que tenía cosas que vender y que a eso se dedicaba. Eh, Al igual que muchos otros judíos más. Entonces, vemos que aquel hombre le enseñó a Pablo acerca del oficio de las tiendas. Pero vemos que en el tiempo en que Pablo ya es un joven, pues él, más allá de querer seguir, aprendió lo que su padre le había enseñado, el oficio de su padre. Aprendió el negocio de las tiendas, de tejer tiendas. Pero vio Pablo que eso no era suyo, que Pablo lo que él buscaba era, y lo que él anhelaba era seguir las cosas de Dios. Entonces llegó un punto en que Pablo tuvo que decirle a su padre que tenía que viajar y que lo que él deseaba era ser un maestro de la ley, un maestro de la religión judía. Entonces, ante eso, el padre de Pablo tuvo que apoyarlo. Dijo, ok, a lo mejor no le gustó tanto, pero dijo, bueno, vas a Jerusalén y vas a ser un maestro en cuanto a lo que refiere a la ley, a la religión judía, adelante, lo apoyó. ¿Por qué? Porque pues, se refería a las cosas de Dios. Para ello, Pablo tuvo que viajar a Palestina y estudiar en Palestina, donde directamente lo vemos, ¿verdad? Que sus maestros, Gamaliel, un doctor de la ley, ¿verdad? Que fue su maestro directamente, y donde Pablo pudo aprender muchas cosas de la palabra de Dios. No le importó a Pablo lo que tenía que viajar, ni por dónde tenía que viajar. Cerca de 600 kilómetros Pablo tuvo que viajar, ¿verdad? Desde Tarso hasta Jerusalén, por barco y por tierra. Amén. Ante ello, hermano, algo bien importante que ahí tenemos que considerar de esta parte. Pablo pasó también por la misma juventud donde todos pasamos y donde todas las personas, todos los hombres, pasamos por esa etapa difícil de la vida. Pero ante eso, Pablo nos quiere dejar aquí algo bien importante. Que cuando el hombre se decide a hacer algo, tiene que dejarse en las manos de Dios. Y otro punto importante, que como padres tenemos que apoyar a nuestros hijos en todo lo que conlleve. Y máxime si se trata de las cosas de Dios. Y algo bien importante, hacer que los hijos sean obedientes a los padres y principalmente a Dios. Cuando Pablo tuvo la oportunidad de ser el apóstol de Dios, en las manos de Pablo tuvo la gran bendición de poder ayudar y educar a un joven llamado Timoteo. Y por eso, ¿verdad? Pablo, en una de sus cartas, le dice a Timoteo, ¿verdad? Considerando que era un joven, le dice que se esfuerce. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Tienes que buscar, ¿verdad?, a ser fiel. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú puedes sufrir las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué quiere decir? Que tenía que luchar, que tenía que salir adelante, que tenía que demostrar, de dar testimonio que él era un hijo de Dios. Y así lo hace, hermano, porque de tal manera también, ¿verdad? San Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los muertos, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, hermanos, Pablo sabía qué es lo que sucedía en la juventud y por eso le exhorta, para que busque a Dios, para que siga adelante, para que no desfalleciera.
Así es, hermanos, que hoy en día nosotros como hijos de Dios tenemos que educar a nuestros hijos, ayudarlos a que se esfuercen. Muchas veces dejamos a nuestros hijos, nos dedicamos a seguir a Dios como padres, a dar buen testimonio, a hacer cosas de buenas obras. Pero ¿dónde están nuestros hijos? A veces decimos, es que ya son mayores de edad. Ok, si son mayores de edad y viven fuera de su hogar, se entiende. Pero si están bajo su mismo techo, siguen siendo hijos de familia, así sean mayores de edad, hermanos. Y usted tiene la obligación, mi hermano, de educar, de reprender y de enseñarle a que deben de buscar de Dios, de buscar del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, y ahí la importancia de esta parte esencial que nos encierra estas enseñanzas acerca de Pablo, de su juventud. Que él fue un joven que buscó a Dios, que agradó a Dios, que procuró buscar las cosas principales de Dios y que no por eso dejó las cosas que le había enseñado su padre, que era el oficio, el trabajo en la casa, de lo que tenía que hacer cuando él fuera grande, porque el de algo iba a ser. Muchas veces, ¿verdad? Hay hijos, ¿verdad? Que dicen, bueno, es que yo no estoy apto para el estudio. No se me da el estudio perfecto. Apoyémoslos con un oficio. Apoyémoslos a ser hombres, ¿verdad? Que sean obedientes. Hombres que sean responsables. No que hoy en día, hermanos, hay muchos jóvenes que no son responsables. Muchos jóvenes que ni hacen, ni estudian, ni trabajan. Y mucho menos que busquen a Dios o sean obedientes a Dios. Por eso, hermanos, la importancia de invitarlos a que ayudemos a nuestros hijos. Ayudémoslos para que de esta manera podamos dar testimonio y las actividades que hagamos nosotros estén reforzadas con el ejemplo. Amén. Para concluir en esta escuela dominical, hermanos, día domingo, hay elementos importantes que a veces, ¿verdad? A muchas ocasiones hay hermanos, hay personas que no nos gustan, pero que lo hace Dios porque quiere un bien para nosotros. Dice, la palabra de Dios nos enseña que aún nuestro Señor Jesucristo crecía en el conocimiento de la palabra de Dios. Lucas 2:52 nos dice que el niño, ¿verdad? Se desarrollaba y crecía cada día. Vamos a ver lo que dice Lucas 2:52. Con Dios, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Dice Lucas 2:52. La palabra de Dios es así. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y lo que comentaba hace un momento. Cuando el Hijo de Dios, cuando nuestros hijos crecen en sabiduría y en el conocimiento de Dios, hermanos, así puedan ser, no sé, bajitos o grandes, van a tener comunión con Dios. Pero es muy importante, van a hallar esa gracia de Dios y algo, la gracia con los hombres. No hay necesidad de que usted hable bien de sus hijos. La misma gente va a hablar bien de su hijo, de sus hijos. ¿Cuándo? Sus hijos crezcan en sabiduría y en el conocimiento de Dios y en el temor de Dios. Eso es importantísimo, hermanos. Yo no quiero pensar que el padre de Pablo se pudiese, ¿verdad?, lamentar de la vida de su hijo. No, al contrario, de sentirse orgulloso de que su hijo se había ido a Jerusalén a aprender de la palabra de Dios, a aprender de la ley. Aun cuando ellos vivían de la ley, él se sentía orgulloso de que había ido para ser un maestro también de la ley. ¿Por qué? Porque Dios ya conocía y tiene en sus planes que Pablo iba a ser aquel apóstol que llevaría el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones. Aleluya. ¿Cuánta gloria a Dios? Amén. Dice otro punto. Todo cristiano debe de aprovechar el tiempo para prepararse en el conocimiento y el servicio de Dios. Así es, hermano. No tan solo los jóvenes, no. Hoy en día, todos nosotros, adultos también. A veces decimos, no, ya soy adulto, yo ya que puedo aprender. No, hermanos. Cada día aprendemos más de la palabra de Dios. Y entonces es importante que en todo momento, en todo instante, siempre estemos preparándonos en el conocimiento de Dios. Qué grande bendición cuando alguno de los hermanos dice, hermano, voy a ir a este curso. Excelente, qué bueno. Qué grande bendición, hermano. ¿Por qué? Porque se está llenando del conocimiento de Dios. Y la palabra de Dios dice, llenaos del conocimiento de Dios. Amén. Porque solamente de esta manera usted puede compartir la palabra de Dios. Tercer punto,
Dice, como padres, debemos de apoyar en todo momento a nuestros hijos y máxime en lo que respecta a la palabra de Dios. Así de sencillo y de claro, hermanos. Tenemos que apoyar a nuestros hijos. En todo momento, hermanos, usted debe de estar ahí preparando a sus hijos. A veces como padres nos lamentamos, pues es que mi hija me salió mal. Pero ¿la culpa es de los hijos o es culpa de nosotros padres? Porque lo que sembramos, eso vamos a cegar. Si usted no atendió a su hijo, a su hija, si usted no la atendió, no le puso atención, no la consideró en su momento, ahorita menos. Y ahorita no se puede usted lamentar de que su hija, su hijo, esté fuera del camino de Dios. Usted debe reconocerse ante Dios de que usted no fue un buen padre para que su hija, su hijo, estuviera fuera del camino de Dios. Usted no fue un buen padre o una buena madre. Hoy es el momento en que usted reconozca y pida porque ellos regresen al conocimiento y porque aquel fruto de aquellos sus hijos, pues realmente crezcan en el camino de Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. La paz de Dios sea con ustedes. Y pues vamos a seguir orando para que Dios en todo momento pues sea con nosotros como padres de familia, con la ley de Dios. Amén. Pues gracias le damos a Dios, hermanos, que el día de hoy el Señor nos ha compartido la palabra de Dios a través de Escuela Dominical, donde día con día aprendemos más y más de su palabra, que tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios y sobre todo apoyar a nuestros hijos. Esa es la esencia de esta dominical, que tenemos que apoyar a nuestros hijos. Amén. Y máxime, si se trata de la palabra de Dios, máxime con la dirección. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar y que Dios sea con nosotros y también en todo momento, ¿verdad? Hoy la predicación allá en San Pedro, digo en Yecapixtla, ¿verdad? Estará a cargo de nuestro hermano Javier Memije o nuestro hermano Jaime, ¿verdad? Pues oremos para que Dios, la palabra de Dios llegue con ellos. Pero también nosotros que estamos en otros lugares, pues somos alimentados de la palabra de Dios a través del mensaje de nuestro hermano Agustín Águila, colega del Señor. Amén. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, en esta mañana ya, Señor, gracias te damos por tu amor, tu misericordia, porque en todo momento tú nos amas y tú buscas siempre lo mejor para nosotros. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, guarda los que no son tus hijos todavía, pero que pronto lo serán. Guárdalos, tráelos al conocimiento de tu palabra. Ayúdanos como padres porque somos humanos y tenemos errores. A veces, Señor, nos damos cuenta que estamos descuidando a nuestros hijos. Ayúdanos, ayúdanos a atenderlos, ayúdanos a comprenderles, ayúdanos a llevarles tu palabra, ayúdanos a invitarlos a conocer tu palabra, a que te busquen también, Señor, a que caminen contigo, a que tengan a su lado en todos sus planes, en todos sus propósitos y objetivos, te tengan a ti como primer lugar para considerarte en lo que tienen que hacer. Señor, guarda a todos mis hermanos, bendice a todos mis hermanos donde quiera que estén, a nuestros amigos que ven este canal también, bendíceles y dales de tu gracia. En tus manos está la vida de tu siervo, nuestro hermano Agustín, que traerá la palabra de Dios de este domingo, y así como mis hermanos que tienen la palabra de Dios allá en Yecapixtla, bendíceles y dales de tu gracia. Confiando en que tú eres con nosotros, damos gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, hermanos, quiero invitarles para que levanten su mano y con la de Dios recitemos nuestro Salmo 23. Amén. Con la de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastorará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Ahora, Señor, mientras estamos distantes los unos de los otros, que el amor de Dios, el Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo sea con todos nosotros de hoy y para siempre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. La paz de Dios sea con todos ustedes. Aleluya.